Buenas noches, ingeniera. Renata, eres la primera. Vamos a ver que vayan entrando los demás. Mientras tanto, Ahorita ya van a ingresar. ok. Mientras, nuestro examen es la siguiente semana, ¿sí? Está así de rápido porque con ustedes habíamos en realidad llegado a lo último y solo nos faltaba esto, que era un breve repaso o de lo que era el contenido que va a ser el primer parcial. Entonces, supongo que han estado practicando y bueno, ahora el objetivo es pues hacer un ensayo, a ver qué tanto falta para que luego sustenten entre el viernes hasta el día lunes. ¿Listo? El examen va a ser en nuestro horario de clases y este parcial 1 va a ser a través de Zoom. ¿Ok? Ya el parcial 2 lo vamos a planificar en laboratorio. Quiero comentarles que de 8 a 3 de la tarde ya están disponibles las salas de cómputo para lo que son prácticas. Voy a contactar con el jefe de laboratorio de la Facultad Politécnica para explicarle la necesidad que tienen ustedes de trabajar con Linux para que tengan pues, listo por lo menos máquinas virtuales con las cuales puedan acceder. ¿Listo? Entonces, a partir de pues, la siguiente semana ya pudieran ustedes ir a hacer sus prácticas. Y esto nos queda muy bien porque ya voy a pasarles, una vez que demos el parcial 1, pues el enunciado del proyecto, lo que hay que trabajar. Y es probable que, como algunos están limitados en tener computadora, vayan a necesitar hacerlo en laboratorio, ¿ya? Por el momento sé que no tienen ellos internet, sería que como grupo ustedes pues hagan, como se dice, una vaquita para el internet que necesiten. Es necesario, sobre todo para el tema de actualización del sistema operativo. ¿Ya? ¿Se acuerdan en sistemas operativos 1? Nosotros ya lo hemos visto. Una de las etapas importantes de la instalación de un Linux es la actualización del sistema operativo y eso es importante para que todas las herramientas se puedan activar y configurar de manera fácil y rápida, ¿ya? Entonces, ese sería de repente el detalle por el momento, ¿no? Que tal vez haya necesidad de conseguirse megas, de esos ilimitados por horas, porque es realmente por periodos que necesitan el Internet, ¿no? Entonces yo pienso que lo que pueden hacer ustedes sin Internet es la primer parte, que es instalar y configurar su servidorcito, y ya cuando toque, una vez que esté levante, va a tocar la actualización y es ahí donde necesitan el Internet, ¿no? Entonces, las máquinas de ellas se pueden conectar inalámbricamente. Entonces, ustedes pueden darle Internet desde un celular a la PC y por ende a la máquina virtual, lo vamos a ver hoy conmigo. O bueno, una vez que toque hablar del proyecto, yo les voy a explicar las posibilidades de cómo pueden hacer. Y si está muy complicado, pues podemos ver que algunos de los auxiliares les dé apoyo. Allá los auxiliares tienen conocimiento, entonces no les hacen el trabajo, pero les apoyan, ¿no? Por ejemplo, que quieras conectar tu máquina virtual a Internet, entonces él les va a apoyar. Y parte de ese esfuerzo que él hace, ustedes tienen que saber también cómo lo ha hecho, ¿ya? Porque yo seguramente en la defensa de su proyecto les voy a ir preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste esto? Entonces no me pueden decir, el auxiliar lo hizo, ¿cierto? Tienen que poderme responder cómo lo hicieron. Ok, entonces con esa breve introducción de lo que va a venir en la segunda parte, porque ya van a tener los conocimientos básicos para poder enfocarnos en lo que es el proyecto, ya voy a avanzar con esto que es un pequeño pretest. Entonces voy a ver primero, a ver, vamos a ver quiénes están participantes, tengo muy poquitos, voy a trabajar con el chat. Ok. Bueno, me gustaría a mí que me digan, bueno, ya tengo la pantalla compartida, pues la respuesta, la uno, ¿no? Imagínense que es el examen y que aquí está la pregunta número 1 y cuál sería la respuesta. 1, 2, 3. También pueden usar el chat, si es que, pues, Creo que es el 2. parece que es el 2. Vamos a leer el enunciado ya que tenemos una propuesta. ¿Cuál de las siguientes variables contiene la identificación ID, entre paréntesis de identificación, del proceso shell padre? ¿No? Y está entre paréntesis ayudándonos un poquito con PS. PS es el comando para lo que es ver los procesos en la ejecución. Y recordemos que un proceso tiene un identificador único que es conocido
con el nombre de, en todo caso, vamos a marcar por acá, PIT. El PIT identifica a un proceso, ¿no? Entonces, uno no podía hacer, porque aquí en este ejercicio me está hablando del proceso padre. Entonces, ¿quién identifica al El número proceso 3. padre? El PPIT, ¿sí? El PPIT. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, no nos olvidamos, porque si ustedes van a una terminal, o sea, no abrí la máquina virtual. Bueno, voy levantándola y más un momentito les voy a mostrar. Si nosotros en la terminal le damos PS, espacio, menos F minúscula, es decir, ejecutamos este comando, sí, acá lo voy a escribir, ahí donde está el peso, y le damos el Enter, justamente una de las columnas va a mostrar el PIT y va a mostrar también el PPIT, ¿no? Y el PPIT es el identificador del proceso padre. Entonces ahí está que también el tema de que debemos recordar que todos los procesos deben tener algún padre, ¿no es cierto? Y el PIT1 es el proceso, el número de identificador del proceso padre de cualquier proceso que pudiera quedar zombie. Un proceso a veces puede quedar zombie por errores de funcionamiento o porque ha terminado inesperadamente y quedó como colgado, ¿sí? Si esa es la palabra. Entonces, pues automáticamente no puede quedar huérfano, ¿sí? Lo que hace el sistema operativo es hacer que lo adopte el proceso init y ese es el proceso que tiene el PIT número 1, ¿no? Que es el primer proceso que dispara el sistema operativo al momento de iniciar, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta correcta, la 3, muy bien. Vámonos con la 2. Indique qué resulta de los siguientes comandos. Vamos a empezar con este primero. ¿Cuál es el resultado cuando le damos Enter a ese comando? Ojo que estas preguntas están enfocadas a no hacerlo en la terminal, ¿sí? Tienes que leer y decir, yo creo que hace esto, ¿sí? Estas son las que hacían sin computadora cuando hacíamos el examen presencial. ¿Alguna sugerencia? Ok, vamos a recordar algunas cosas. Sería ¿sí? el inciso I, ingeniera, porque ahí vemos la barrita quebrada, ¿no ve? En Word. Ya, ¿qué es co? ¿Qué? Es un comando, pero ¿qué hace el comando co? ¿Quién? Dice Joseph. Who es quién en inglés y justamente también nos muestra qué usuarios están logueados en este instante en el sistema. ¿Ya? No estoy usando la terminal porque estos son ejercicios que se hacen sin computadora, ¿listo? Entonces, tienes que desglosar e interpretar el comando. Lo que aquí está diciendo, ¿qué resulta este comando? Para saber qué resulta, tengo que interpretarlo. Entonces, empecemos con la fórmula, ¿no? Leer desde el primer palabra e ir desglosando las partes del comando. Who es quién, muy bien, muestra los procesos o los usuarios logueados en sistema, perfecto. Eso ya lo tenemos bien claro. Ahora, ¿qué significa el símbolo mayor? ¿O qué hace el símbolo mayor? El símbolo mayor es un símbolo que indica al sistema redireccionar la salida del comando, ¿sí? Cuando uno le da Q en la terminal y Enter, nos muestra en pantalla los usuarios logueados. Pero cuando tú agarras y le dices a continuación el símbolo mayor, el sistema operativo sabe que no lo querés mandar el resultado a pantalla, sino que lo vas a redireccionar a, y este sería el lugar destino. Directorio home del usuario adentro del fichero quién.txt. O sea, dentro del directorio home del usuario, el sistema operativo, si no existe, va a crear el fichero quién.txt y en ese fichero va a estar la lista de usuarios logueados en sistema. Entonces aquí vemos la utilidad del símbolo mayor para redireccionar la salida de un comando hacia un fichero, por ejemplo. ¿Sí? Es que hay comandos cuyo resultado que sale en pantalla no es útil allí porque queremos automatizar cosas y la forma de hacerlo es mandarlo a ficheros. Una vez que están almacenados los resultados de los comandos en ficheros,
Desde ahí podemos utilizar comandos de Linux para ir desglosando y encontrando la información que necesitamos automatizar. ¿Listo? Esa es la utilidad. Entonces, el resultado de este comando es un fichero nuevo, ¿sí? Llamado quien.txt, ¿sí? Ubicado, ¿no? En el directorio home, ¿sí? Del usuario, ¿ya? Con puntos seguidos, ¿no? O bueno, para que no confundir, voy a dejar así. Este fichero contiene la lista de usuarios logueados en sistema en este instante. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de interpretar un comando. Uno empieza desde la primera palabra, va interpretando los símbolos y va sacando una conclusión. Entonces, ese sería el resultado de este comando. ¿Listo? Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a ver si ya puedo ingresar. Sí, ya puedo ingresar, pero mientras tanto, vamos a avanzar al siguiente para que no perdamos el tiempo. ¿Ya? Bien, ¿cuál sería el siguiente ejercicio? El doble inciso I. ¿Quién me dice qué está haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Ok, vamos a interpretar. Miren, acá tengo res. Puede ser que entre los ejercicios de la shell que hicimos, puede ser que no hayamos llegado a tocar este concepto, ¿ya? Pero, pues ahí está, a veces hay cosas sorpresivas, ¿no? Esto es porque seguramente este pretest se preparó antes de empezar el tema número 2, que justamente está enganchando todo esto. Y tal vez era para diagnosticar si es que había conocimiento del uso de variables en el sistema operativo. En el fondo, el doble I lo que está haciendo es definir una variable llamada res, y a esa variable llamada res le está asignando, miren, el igual, le está asignando el resultado que arroja este comando. Entonces, por lo menos eso tal vez debieron interpretármelo, ¿ya? Aunque se los perdono porque pues es probable que no lo hayamos visto. Cuando hemos tenido un corte de una semana, es probable que no lo recuerdo muy bien. Pero este es un ejercicio común en la shell. El tema de utilizar variables. La shell utiliza mucho las variables para identificar pues valores que necesitamos luego recuperar para pues hacer algunos ejercicios. En este caso, el usuario o tú como usuario del sistema operativo puedes definir variables. Lamentablemente estas variables así definidas nacen en este momento y mueren cuando apagas el sistema, ¿sí? O sea, que mueren cuando apagas el equipo, ¿ya? O le bajas el sistema operativo. Hay formas de que las variables sobrevivan al apagado del sistema, pero de eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, estas variables son definidas y mueren cuando se apaga el sistema operativo, ¿ok? Entonces, la variable se llama res y miren, cuando le pegas el símbolo igual, fíjate que no lleva espacio ni delante ni después, le estás diciendo al sistema, instruyo a que se asigne a esta variable el valor que está a la derecha del signo igual. Entonces, ¿qué está a la derecha del signo igual? Es otro comando, ¿sí? Esto es otro comando. ¿Quién sabe qué hace este comando? Voy a exagerar un poquito. Acá dice hecho, espacio, peso, doble paréntesis, y ahí adentro hay una expresión aritmética. ¿Quién sabe lo que está haciendo ahí? ¿Nadie se acuerda? Ahí vamos a repasar. Eso sí lo sabe, ¿sí? Eso lo hemos visto en algún momento cuando estuvimos trabajando algunos temas de caracteres de expansión, ¿sí? No sé si ya les es familiar, la comilla, la doble comilla, el peso, etcétera. Ahí fue donde lo vimos, ¿ya? Entonces voy a entrar ahorita a una terminal y enseguida comparto la pantalla para que refrescar un poco la memoria, ¿listo? Vamos a decirle a... Bueno, sáquenme de la duda. ¿Pueden ver mi máquina virtual en pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, miren, yo por ejemplo le puedo decir al sistema hecho peso, doble paréntesis. Vamos a buscarlo, el paréntesis, qué raro.
Estoy con el teclado cambiado seguramente. Ok, y ahí va a ir una expresión. 3 por 2. La verdad que el teclado me está fallando. Ok, Enter. Entonces, miren, la expresión de 3 por 2 lo ha calculado y lo ha puesto en el 6. Lo ha calculado y lo ha puesto. Entonces, cualquier expresión aritmética la podemos encerrar dentro del doble paréntesis con el peso delante y el sistema lo va a calcular. Ahora, hecho es una instrucción que le dice al sistema mostrar en pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá peso, o lo repito el comando anterior, pero no uso hecho, me dice, no sé qué estás haciendo. Él dice 6, no sé qué es. Es que este comando lo que hace es calcular 6. Entonces lo que voy a hacer es un intento de decir, por ejemplo, que a X, ¿sí? Ese comando se lo vacíe a un X. X que sea igual a el resultado que arroja ese comando. A ver, ¿sabes si lo pilo? Al igual voy a tener que buscar cómo cambiar mi teclado. Porque está... Bueno, hace un momento pensé que ya lo había cambiado. Ok, se ha debido ir a teclado inglés. Tiene que estar por acá. Es que estoy con un teclado cambiado y no me traduce exactamente igual. Ok, ahora sí. Entonces, miren, a X le estoy depositando el resultado de este comando. Ahora, este funciona con el peso sí o sí. El peso debe ir por delante. Enter. No me dice nada, ¿sí? No me dice nada. Ahora, yo le voy a decir mostrar en pantalla el valor almacenado con la variable X. Le doy un Enter y me está mostrando el 6. Entonces, en realidad cuando hablamos de variables, la forma correcta de asignarle valores es de esta forma, ¿sí? El cálculo de esta expresión se lo está poniendo a la variable X. Y si yo quiero saber qué está almacenando la variable X, le puedo decir mostrar, porque de hecho muestra el valor almacenado por la variable X. Como X es variable, le tengo que poner el peso por delante, ¿no? Entonces, si esto, por ejemplo, yo le hago un cambio y luego le digo mostrarme el valor de la variable X, obviamente el cambio se va a reflejar en el valor, ¿no? Esto es distinto de que lo pongan así. Eso obviamente va a mostrar en pantalla simplemente X, ¿no? Porque dice mostrar X, que no es lo mismo de decirle mostrar peso X, ¿ya? Ahora vámonos al comando como estaba escrito allá, ¿sí? Si no me equivoco, esto estaba así. Y ahí vamos a hacer una aclaración. Eso estaba así. En una, yo lo que he hecho es interpretar, ¿no? Por este lado, en el lado izquierdo del igual, está asignando a la variable el valor que está a la derecha. Ahora, ¿qué está a la derecha? Está todo esto. Ahora, yo esto, fíjense, he hecho peso, lo he hecho funcionar acá, miren, ahí está. Eso es el resultado, es el cálculo y me arroja un 6. ¿Sí? Entonces yo cuando le doy al comando de acá, enter, ¿no? Él dice, no encontré esa orden. Y es porque no le puedo asignar el comando a X, ¿sí? Pero el resultado del comando sí se lo pudiera asignar a X. Entonces ahí está la diferencia. Entonces normalmente cuando hacemos cálculos lo hacemos de esta forma. Esa sería la forma más correcta. Ahora, si van a hacerlo de esta forma, que también es posible, lo más recomendable es decirle al sistema que el resultado que arroje este comando se lo ponga en X. Y eso lo podemos hacer poniendo el peso delante con un solo paréntesis, ¿ok? Diferente del otro, miren, con un solo paréntesis. ¿Y eso qué está diciéndole? Que el resultado que encierre el primer paréntesis, ¿sí? Se lo asigne a X, ¿no? Entonces eso es un intento de mejorar el anterior ejercicio porque eso no nos iba a funcionar como estaba. Entonces ahora le voy a preguntar cuánto vale X. Y me va a decir, obviamente, en este caso, peso X y por qué está haciendo esa interpretación, ¿sí? Perdón, porque en este caso el X no lleva el peso y me está mostrando X, ¿no? Entonces ahí, otra vez, la interpretación que necesito es el valor almacenado por la variable X. Entonces, esta variable que está acá tendría que tener lo que arrojó el comando que estaba encerrando el paréntesis con el peso. Y ahí sí ya vemos que lo tiene al 9. Entonces vamos a ir a revisar el ejercicio, ¿sí? Nosotros lo estamos interpretando y así lo estamos viendo al tema de la variable. Pero ahora, ¿qué tenía el ejercicio? Y vamos a responder.
Dice, ¿no? Indique que resulta del siguiente comando. La respuesta, en todo caso, acá sería error. Ya que hecho, peso, doble, doble, bueno, lo voy a copiar de acá, no se puede asignar, ¿sí?, a la variable res. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Fíjate entonces que ahí no te está diciendo que está bien, simplemente te está diciendo qué resulta. Entonces aquí el resultado es un error por pues, mala interpretación de cómo funciona el comando. De todas maneras, yo ya les he mostrado la corrección a esto, ¿sí? Aunque no lo pregunta, como este es un pretest, lo vamos a poner acá abajo. La corrección sería, o lo correcto sería, Ingeniera, no perdón, voy está a, mostrando sí, voy a lo que volver a está activar. escribiendo. Ok, ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí. Ok, muchas gracias. Es que no la comparto toda la pantalla porque se solapan con todas las ventanas de Zoom y no he podido desactivar esa opción. Ya, entonces, acá tenemos, por ejemplo, que el comando original, pues nos va a arrojar un error porque no se puede hacer esa asignación, pero la corrección a ese ejercicio sería escribir el mismo comando, pero con el peso para que el sistema operativo lo interprete, ¿no? Y lo tome como que ese resultado sí le va a poner ARES, ¿ya? Entonces esa sería la corrección. O simplemente la otra alternativa, decir hecho res igual, ¿no? Y quitarle todo el hecho y simplemente que se ejecute la asignación, ¿no? Significa que retiro el peso y el hecho. Y le digo simplemente calcule, porque el peso con doble paréntesis lo que hace es calcular el valor que tiene encerrado adentro del doble paréntesis. Ojo con eso. Son doble paréntesis en el caso de operaciones aritméticas. Y en el caso de decirle interprete un comando, miren, es solamente un solo paréntesis, ¿ya? Tú puedes meter dentro del peso paréntesis simple cualquier comando de Linux para que el resultado sea recuperado. Ahora, los comandos de Linux pueden arrojar valores o pueden arrojar una lista de valores. Normalmente hacemos asignación a una variable, ¿sí? Como en este caso, cuando el resultado del comando que está acá, ¿sí?, a la derecha, retorna un solo valor. Ahora, si este comando me retornara 5 o 10 cosas, el sistema obviamente me va a arrojar error, porque a una variable no le puedo poner 10 valores, le tengo que poner solamente uno solo. ¿Ok? Vamos con la número 3, esta que dice, indicar cómo quedarían los permisos si se hace un chmod -r, de proyectos sabiendo que se tiene la siguiente carpeta. Otra vez, esta pregunta se hace sin computadora. Se tiene la carpeta proyectos, ¿sí? Esta es la carpeta. Y esta es la información que tenemos de esa carpeta. Entonces, la respuesta está mirando lo que he marcado con amarillo. Esto es justamente el resultado que arroja el comando ls-l. ls-l nos da información detallada de los ficheros que encuentra. Entonces, en este caso, me está diciendo cómo quedarían los permisos si se hace un chmod -r 520 a la carpeta proyectos. Proyectos ahorita tiene esto, ¿sí? No el 5 no incluye, este lo vamos a retirar. Ahí se fue ahí la mano. Ok. La interpretación del chmod está en todo esto. Y ahora él me dice, si yo ejecuto este comando, ¿cómo quedarían sus permisos? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces voy a anotarme ahí, pues, cuál es el comando que se está ejecutando y voy a recordar la interpretación de chmod. El chmod trabaja permisos para Hugo, ¿sí? Ahí está. Entonces, el usuario propietario, el grupo de trabajo y otros, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando estamos hablando de permisos del usuario propietario, podemos decirle que tiene permisos de lectura, ¿sí? Vamos a poner R, W y X, ¿ok?
Esos son los 3 permisos que puede tener usuario y propietario. Lo mismo el grupo y otros, ¿sí? Normalmente tienen los 3, ¿no? Ok, pero sucede que a veces puedes poner ausencia de permiso. Por ejemplo, decir guión medio. Este, por ejemplo, significa que no tiene el permiso ni W ni X, ¿cierto? Entonces, este otro, por ejemplo, puede tener, ¿sí? Permiso guión, y al último decir X, ¿sí? Entonces, pueden variar los permisos que le activas a cada uno de ellos, ¿no? Este, por ejemplo, puede tener los 3 con guión, es decir, que no tiene ningún permiso. Esa es la interpretación de los permisos. Y esto es justamente lo que estamos viendo en la cadena también, acá de referencia que hemos dado. Ahora, si estamos mirando esta forma de usar Chmod lo que está haciendo es asignar permisos del método ponderado, es decir, que no está utilizando el método alfabético, ¿no? Entonces, ¿qué es la significancia? ¿Cómo trabaja el método ponderado? El método ponderado dice que el ponderado de 7, o sea, si tienes el número 7, esto significa, voy a tener que copiar ese símbolo igual porque no lo encuentro. Ok, el número 7 significa permiso de lectura, permiso de escritura y permiso de ejecutar. ¿Y eso cómo se arma? A través de los pesos. La lectura significa 4, ¿sí? La escritura 2 y el ejecutar 1. Entonces, si sumamos todos estos pesos, ¿no? 4 más 2 más 1, obviamente va a ser el 7. ¿Sí? Es el 7 que estamos viendo a la izquierda. Entonces, esos son los ponderados, ¿ya? Ahora, pues esto va a depender de qué permisos le pongas para que digamos qué ponderación tiene. Entonces, desde este punto de vista, yo voy a empezar a interpretar estas cantidades de acá. Por ejemplo, el dígito 5, ¿a qué equivale? ¿Cómo puedo sumar un 5? Ahora, ¿a qué me refiero a cómo puedo sumar un 5? Los únicos valores que puedes combinar para sumar son 4, 2 y 1. Porque el 4 significa permiso de lectura, el 2 de escritura, ¿sí? Y el 1 de ejecutar, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, el 5, ¿qué combinaciones de estos valores me da 5? Sería 4 más 1. Y el 4 es permiso de lectura, significa que tiene R, ¿sí? Y 1 sería ejecutar, entonces lo que no tiene es write, entonces write, el 2 no lo tiene, ahí le pongo el guioncito, y lo que tiene es ejecutar, entonces ahí le pongo la X de execute. Entonces el 5 es 4 más 1, lectura y ejecutar. El otro que tienes aquí es el 2. ¿Cómo formo el 2? El 2 se puede formar solamente con la combinación del 2 y el 2 es write. Entonces tienes simplemente el 2 y esto va a ser el compendio de lectura. No tiene lectura, entonces va guión medio en la lectura. El write sí lo tiene, es el W, y el execute tampoco lo tiene, es entonces guión medio, ¿sí? Hay ausencia. ¿Y qué significa el 0? El 0 pues es ningún permiso, ¿no? O sea, no tiene nada, entonces significa que es raya, lectura, raya, write, y raya, execute. Entonces ahí ya tenemos los pesos y cómo se suman. Entonces aquí lo que está aquí queriendo de preguntar es cómo va a quedar los permisos de la carpeta proyectos después de ejecutar este comando. Y ojo, acá está esclareciendo de que está haciéndolo de manera recursiva. Es decir, que el cambio del Chmod va a ser para proyectos y cualquier fichero o subdirectorio que hubiera adentro de proyectos, ¿no? Entonces, recordando estos pesos y ponderaciones, ¿qué podemos responder aquí? ¿Cómo quedan los permisos? Los permisos quedan en, ok, el 5 significaba lectura y escritura. Ah, me faltó de explicar, recordarles lo siguiente también. Una cosa son los pesos, ahora otra es la interpretación de cada dígito. En el método ponderado, el Chmod
¿no? Trabaja con 3 dígitos en el fondo, pero estos 3 dígitos tienen un significado. El primero es permisos para U, el segundo es para G y el tercero para O. Entonces ahí viene el tema, ¿no? De que el Chmod son permisos para U, ¿no? Entonces ahora, recordando ese ponderado, esa interpretación, los permisos quedan en usuario propietario. ¿Qué permisos tiene usuario propietario? ¿Qué permisos va a tener el usuario propietario? El usuario propietario es U y eso es el permiso de 5. ¿Y eso qué permisos es? Lectura y ejecutar. Ahí está. ¿Quién más? ¿De quién más me falta? Me falta de G, de lo que es grupo. ¿Y G qué permisos tiene? Ayúdeme ahí, ya les he explicado cómo sacar. ¿Qué permisos tiene G? El G es un 2. ¿Y qué era un 2? Acá abajo lo hicimos, ¿sí? Escritura. El 2 no es lectura. ¿Qué es el 2? Escritura. Escritura. Muy bien, escritura. ¿Sí? Ahí estaban ya listos para que ustedes los recuerden. El G es el segundo, ¿sí? Y ese vale 2 y el 2 es solamente escritura. Entonces aquí le decimos escritura. Y finalmente queda O de otros, el último. En este caso, el 0 es O de otros, ¿sí? Y eso significa, ok. Y el otros tiene 0, eso significa ningún permiso. Entonces, esa es la respuesta a la interpretación del comando, ¿no? Cambia los permisos, o los permisos quedan, porque aquí dicen indicar cómo quedarían los permisos. Solo me quiere que le indique cómo van a quedar los permisos. Entonces, fíjense que la información que estaba acá no me sirvió de nada, porque el método ponderado que están utilizando reescribe todos estos permisos de manera instantánea. Ahora, ¿cómo va a quedar la carpeta proyectos acá? Eso sería interesante rearmar. No está preguntando, ¿sí? Yo lo he explicado aquí de manera verbal, pero también pudiéramos responder de manera formal, ¿no? Diciendo, ahí está, pero los permisos son, ok, el D no lo toco porque es D de directorio y eso no ha cambiado. Entonces ahí va, 1, 2, 3 para el usuario, 1, 2, 3 para el grupo, 1, 2, 3 para otros. Entonces ahora vamos a reemplazar con los permisos que hemos cambiado. El usuario propietario tiene lectura y ejecutar. Entonces, fíjense, va a quedar R de lectura. El write no lo tiene, guión medio, ¿sí? Y el execute si lo tiene, ahí va a ir la X, ¿sí? Vamos con el grupo. El grupo solo tiene escritura. Entonces, lectura, guión medio. Escritura sí lo tiene, ahí va el write. Ejecutar no lo tiene, y va el guión medio. Ojo que acá es importante el orden, va de 3 en 3 y va en el orden U, G, O. ¿Qué pasó con otros? Ningún permiso. Entonces miren, 3 rayos, 1, 2, 3. Entonces después de ejecutar ese comando, la carpeta proyectos queda como está indicado ahí. ¿Ya? Y que he hecho es recordar un poquito el uso del comando chmod que está en la última parte del taller 4 o del taller 3 en la práctica número 4. ¿Ya? Entonces, pásenlo, por favor, porque esto debieron recordarlo así de rápido, ¿ya? El chmod. Listo. Entonces, este es un ensayo, un examen, bueno, de preguntas en las cuales no es necesario el uso del computador, ¿ya? Vámonos ahora con algunas preguntitas. ¿Cómo sé en qué directorio estoy? Esto ya es una pregunta para que tú indiques qué comando te indica en qué directorio estás. Con el PWD. Exacto. Muy bien. PWD. El PWD te va a mostrar en pantalla en qué ruta o directorio te encuentras en ese momento. ¿Sí? Pues ahorita vamos a ver en la terminal si lo vuelvo a compartir. Vamos a ir probando algunos. No sé qué tanto han practicado porque de repente andan con el tema de que están demasiado
Han olvidado demasiado, ¿no? Es que el corte no ha favorecido para nada. Entonces ahí está, por ejemplo, le doy PWD y ahí mostrando la ruta en la cual me encuentro en ese momento. Muy bien. Vamos a volver al enunciado. Ok, el número 5 dice cómo puedo crear uno o varios directorios o carpetas. ¿Qué comando crea carpetas? MKDIR. mkdir. Así todo el mundo tendría que estar coreando. ¿Ya? Muy bien. mkdir. Y todo en minúscula. ¿Sí? ¿Cómo puedo obtener el listado de los procesos que tengo en ejecución? ¿Cómo puedo ver a todos los procesos en ejecución del sistema? Ese lo vimos, hay más de una opción. No solo de un usuario, sino de todos los usuarios del sistema. El LS para hacer un listado. Ahí no hay que confundir. Es muy bueno que ella responda así porque en este ejemplo hay siempre esa confusión. Aquí dice listado de procesos, no de archivos. El comando ls lista ficheros. Pero ¿quién nos muestra procesos en ejecución? Había el PS-Tree, ¿sí? El PS-Tree, ese era el que nos muestra todo, o sea, la respuesta mejor respuesta sería PS-Tree, pero recuerdo que no estaba instalado, ¿no? En Linux y no lo pudimos probar. Vamos a ver dónde está mi terminal, ¿sí? Y yo les dije, bueno, hay otra alternativa que se usa mucho más que PS-Tree, aunque PS-Tree tiene la ventaja que me deja ver el árbol de procesos. Significa que puedo identificar gráficamente, porque me muestra una gráfica, qué proceso es padre de quién, y eso es muy útil cuando uno está administrando alguna situación problemática. Entonces, el PS, sin embargo, AUX, con las opciones AUX, nos va a mostrar la lista de procesos en ejecución ordenados por cuánto están consumiendo en tiempos de CPU. Es decir, que el proceso que más está gastando el recurso de CPU va a aparecer primero en la lista que debería mostrar el PCAUX. ¿Listo? Entonces, esa sería la mejor respuesta. Ahorita vamos a comparar. Y entonces acá vamos a probar el PS-Tree. Yo recuerdo que había que instalar y la verdad que no lo he hecho, ¿no? Entonces él me dice que no lo reconoce como orden, pero es justamente porque hay que instalarlo. De todas maneras, el PSAUX, Enter, me está mostrando los procesos en ejecución ordenados por consumo de CPU, ¿sí? Acá se entiende que el proceso más pesado estaba primero en la lista, ¿ya? Ahora, el tema de que se llama el tema de cómo nos los muestra. Hay variaciones también, ¿listo? Quiero que noten algo que es esto, a lo que yo me refiero consumo de CPU, ahí está. Puede ser que alguien confunda con el PID, porque pues en este caso puntual que tengo ahorita, ahí pues pareciera que está mostrando por PID, pero no, lo está mostrando por consumo de CPU, ¿listo? Y bueno, el comando top de repente también es otra alternativa, ¿sí? El comando top ya es más dinámico porque él mueve todo el tiempo el de la posición 1. Fíjense que está mostrando por uso de CPU también, ¿sí? Acá está la lista. Y él está mudando y mostrándonos cómo los procesos están concurrentemente entrando y saliendo del procesador. ¿Qué significa concurrente? Que el procesador, acuérdense de sistemas 1, les asigna tiempos de CPU a cada proceso o lo prioriza de acuerdo a un método de planificación o la situación que esté pasando, ¿no? Entonces, ningún proceso se apropia del procesador porque el procesador es único, ¿no? Ahora, que tenga varios núcleos y se pueda aprovechar para ejecutar aplicaciones en paralelo, es otro tema, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo que nos está mostrando es la entrada y la salida de los procesos que están haciendo hacia lo que es el procesador, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tres sería una buena respuesta, ¿ya? El top me parece que es el más práctico porque es el que más usamos. Sin embargo, pues ahí están las dos alternativas, ¿ya? Voy a volver otra vez al enunciado.
Entonces ahí está, aquí le vamos a aumentar el comando top para que quede completo. Muy bien, vamos al 7. ¿De qué forma puedo averiguar el uso de memoria que consume mi ordenador? ¿Qué comando permite monitorear memoria RAM? Esto viene de sistemas 1. Administrador de tareas sería ingeniera. Sí, pero ahora no estamos en Windows, estamos en Linux. En Linux hay una práctica, si no me equivoco es la primer práctica, comandos del sistema, se llama esa práctica. Y en esa práctica les enseñé comandos para monitorear el sistema. Ahí estaba el PS, estaba el top, etcétera, y también estaba este grupo de comandos para memoria y disco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Tienen mucha duda porque no me han hecho caso. Entonces, todavía están a tiempo, ¿ya? Tienen que agarrar cada práctica y hacerse el resumen de comandos. Por lo menos tienen que tener en memoria ese resumen de comandos. ¿Para qué sirve? Cuando yo hablo, por ejemplo, de comando para memoria RAM, ustedes tienen que irse al listado de comandos de sistema, para administración del sistema. Y ahí lo van a encontrar, porque ahí va a decir free y va a decir muestra el espacio disponible de memoria RAM, ¿no? Va a decir PS, muestra procesos en ejecución. Entonces, lo que sí o sí tienes que tener en memoria es eso, porque si no, por más que te copies, etcétera, no vas a poder responder de la manera rápida en que se te va a pedir en el examen. ¿Listo? Entonces, aquí no se vale copiar. Tenés que tener en memoria mínimamente los comandos que hemos visto en clase. El examen está enfocado a que lo sepas rápido. Entonces, tu lista es la única que te va a ayudar a memorizar. Ahorita todo el mundo debería responderme lo que pregunto porque tendrían la lista, referenciarían y por lo menos pues me estarían respondiendo. Yo les diría, les falta ir memorizando. Entonces acá la respuesta es free con la opción -H, ¿ya? Ahí voy a poner el peso delante antes que me olvide. Pongo el peso indicando que es comando shell, ¿sí? Con la opción -H. Entonces, si no lo recuerdan, acá lo comparto otra vez. Ok, aquí vamos con free. Espacio -H. Entonces acá, por ejemplo, me está mostrando, fíjense, memoria 2 gigas de total, ¿sí? De memoria virtual, 2 gigas también. Free de la memoria total de 2 gigas, está libre 1 giga completo, ¿sí? Y de la memoria virtual, está libre 2 gigas. Quiere decir que no está usando en este momento nada de la memoria virtual y eso está muy correcto porque la RAM, fíjense, apenas la mitad o el 50% está en uso, ¿no? Entonces ahí está el comando free -H. Volvamos al enunciado entonces. ¿Cómo sé quién soy en el sistema? Vamos a corregir esta pregunta. Logueado es iniciado en sistema, iniciado sesión en sistema. ¿Cómo sé con qué usuario estoy iniciando sesión en sistema? ¿Qué comando existe para eso? ¿Cómo se dice quién soy en inglés? Who I am. Who am I, ¿no? Who am I no es who I am, es who am I, ¿no? Porque al preguntar hay que volcar, ¿cierto? Miren, vamos a la terminal. Estos comandos, bueno, todos son, pues, a responderlos sin compu, pero ahí yo les explico cómo funciona. Ok. Who am I? Ahí está. Who am I? Porque es pregunta, solamente que no lleva ningún espacio, ¿no? Who am I? Entonces, who am I te responde con qué usuario te logueaste en el sistema, ¿ya? Ahora, más correcto, la interpretación más correcta para who am I es decir, es muestra el usuario efectivo, ¿ya? Pero ¿cuál es el usuario efectivo? Es el usuario que el sistema está mirando a la hora de determinar si tenés o no permiso de algo. ¿Por qué está hablando de eso? Porque yo puedo hacer un sub, ¿se acuerdan? Y ahí darle la contraseña del root. Y si es correcta, va a entrar como root. Si no es correcta, no lo va a hacer. Voy a intentar otra vez. Ya estoy como root.
Entonces, mi QAMI ahorita, fíjense, yo era estudiante, me subí como root, y ahora mi usuario efectivo es root. Por lo tanto, cuando yo le diga QAMI, me va a decir tú eres root. ¿Y qué significa entonces que QAMI muestra el usuario efectivo que el sistema está mirando a la hora de determinar si tienes o no permisos de hacer algo? ¿Listo? Entonces ahí está el uso de QAMI. Entonces aquí le digo, más correcta la pregunta debería apuntar a qué es el usuario efectivo. ¿Cómo sé el usuario efectivo? ¿Sí? Para que lo vayan memorizando. ¿Sí? Este teclado se ha dañado, parece, no sé qué les pasa. Efectivo. Entonces ya todo el mundo va a recordar, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo del usuario efectivo? ¿Cierto? Vamos con la otra pregunta, ya que estoy aquí complicada con mi teclado. ¿Cómo sé los usuarios conectados en mi servidor? ¿Cómo puedo saber qué usuarios están conectados? ¿Cómo puedo ver qué usuarios están conectados? ¿Qué dígito? Q. Q me muestra los usuarios conectados en este momento en el sistema. ¿Sí? ¿Cómo averiguar la cantidad de discos utilizados? El uso del espacio en disco. Esto es un comando de sistema. Voy a ir a la lista de comandos de sistema. ¿Alguien recuerda cuál es el comando para ver el espacio usado en disco? Hay un comando que es disk-free, ¿sí? Hay otro que es do this usage, ¿sí? Vamos por DF, que es el que es más enfocado a lo que nos está pidiendo. DF, espacio, con la opción "-h", para que nos muestre tamaños de acuerdo, pues, o medidas de información de acuerdo al tamaño. Si es muy grande, muestra gigas, si es muy pequeño, muestra bytes, etc. Entonces, ahí está el DF-H, y me está dando aquí los puntos de montaje referentes y los tamaños que tiene, ¿sí? Entonces, ahora de por ejemplo, la boot, que se acuerdan que era muy chiquitita, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, la root también, ¿sí? Ocupando pues bastante espacio. En realidad dice, ¿dónde estás? La root, 317 gigas, ¿no? Se han usado solo 4 gigas, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo que 313 está libre, ¿no? Entonces, ahí está información del uso en disco. Disk free, ¿sí? DF-H. Voy a volver entonces al enunciado. Entonces, acá le decimos DF-H. Todo en la 11. ¿Cómo puedo obtener ayuda acerca de un comando? ¿Cómo podemos ayuda de un comando en Linux? ¿Qué digitamos? Digitamos man, el man, se han olvidado del man espacio, nombre de comando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner man espacio df y me va a mostrar la ayuda del comando df, me va a mostrar la sintaxis, cómo es que se usa ese comando. Sí, me lo va a explicar. Man es el manual en línea de Linux, ¿ya? Vamos con la pregunta 12. El comando mb sirve para, ¿cuál de estas dos opciones es la correcta? mb es move, y move viene de cortar y pegar, ¿sí? Cortar y pegar. Entonces, el cortar es mover, en todo caso, mover de una ubicación a otro destino, ¿verdad? Entonces, le da el comando mb, lo que hace es un cut and paste, cortar y pegar, ¿sí? Ahora, ojo que cuando haces el cut, deja de existir en el lugar de origen, ¿sí? Para solo existir una vez en el lugar destino. Entonces, sin embargo, también te sirve el comando mb para renombrar ficheros, ¿sí? Por eso acá la mejor respuesta es A. ¿Y en qué sentido renombra ficheros? Es que tú puedes digitar acá, por ejemplo, mb espacio hola txt. Ese es el archivo original. Le voy a cambiar de nombre.
Estoy diciendo mover el archivo hola.txt a este mismo lugar en el que estamos ahorita con el nombre de adiós.txt. Entonces, fíjate que como está moviendo la carpeta origen, es la misma del destino, porque es la ruta actual, y en realidad está moviendo al mismo lugar, pero lo está moviendo con otro nombre. Entonces, mover y renombrar serían las dos cosas que puede hacer el comando MV. ¿Ya? La 13. ¿Qué comando utilizamos para cambiar los permisos de un fichero? Los permisos de Hugo, ¿con qué comando los cambiamos? Los permisos de Hugo, ¿con qué comando se cambian? ¿Qué comando mueve los atributos? Lectura, escritura, ejecución. ¿Cuál es? chmod, y lo vimos en el primer ejemplo. ¿Sí? chmod cambia los permisos en un fichero, los permisos para Hugo. ¿Ya? ¿Cómo se puede ocultar un archivo en Linux? La pregunta 14. Los archivos en Linux se esconden renombrando, ¿sí? Haciendo que su nombre inicie con punto, ¿sí? Voy a escribir, coma, por ejemplo, punto hola, punto txt es oculto. Ojo que cuando hablo de punto, me estoy refiriendo a este puntito que tiene que ir delante. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta. Haciendo que su nombre inicie con un punto. ¿Ok? Cualquier archivo cuyo nombre empieza con un punto es reconocido como archivo oculto. O carpeta oculta, porque la carpeta también se puede esconder de esa manera. Bueno, vamos con un comando de desafío. Buscar la palabra tarea en todos los archivos txt de su directorio home, dice. Voy a empezar a pensar como si fuera ustedes. Me están dando el enunciado. Mi paso 1 va a ser identificar qué comando resuelve el problema. ¿Sí? Comando, dígame qué comando. Busca palabras dentro de los ficheros o carpetas. Hay dos comandos de búsqueda que hemos visto. Hemos visto el comando find, que busca ficheros por nombre, por atributo, etcétera. Y hemos visto el comando egrep, que busca por contenido, es decir, por cosas o palabras o textos o cadenas que estén contenidos dentro de los ficheros. Egrep sería el comando, ¿ya? Ahora, lo que quiere buscar, dice la palabra tarea en todos los archivos txt del directorio home. Está diciendo en todos los archivos. Entonces voy a ir a buscar ayuda del comando egrep, porque si quiere buscar en todos los archivos, en todo, absolutamente todo, es lo más probable que tenga que hacerse una búsqueda recursiva. Entonces vamos a aprovechar de ir ensayando al man, que también les he pedido que lo practiquen. ¿Sí? Le vamos a decir man espacio egrep. Ahí está la ayuda del comando egrep. Esto es lo que no hay que olvidar. Esa es la fórmula de cómo hay que escribir y qué hay que hacer. ¿Listo? Entonces, egrep, opción, patrón, archivo. Ok, lo que necesito es identificar con qué opción hace la búsqueda recursiva. Entonces voy a ir a buscar. Debe ser un R. Vamos a ver si está. ¿Sí? Acuérdense que el R en todos los casos está saliendo, que es un tratamiento recursivo. Y fíjense que maneja la R minúscula, que tiene el concepto recursivo, y la R mayúscula, ¿sí? Que tiene el concepto, dice, a ver, ya, incluye, dice, a ver, esto no hemos hablado, la verdad que recuerdo que se nos pasó, los symbolic links, ¿ya? Los symbolic links son accesos directos, ¿ya? Entonces, voy a especificar algo. Lo más común es utilizar en la búsqueda recursiva en los ficheros con la opción "-r", ¿ya? Porque esto incluye a todos los ficheros y sus directorios de manera recursiva, ¿ya? Ahora, acá dice, siguiendo también los accesos directos, únicamente si ellos están en la línea de comandos, ¿no? Ahora, si no dice,
entonces no lo va a encontrar. El otro, ¿sí? El otro, sin embargo, con la R mayúscula, sí lo va a incluir, ¿ya? Entonces, ¿qué son los accesos directos? Son pues enlaces a otros ficheros que están en otras ubicaciones en disco, ¿sí? En otras rutas. Entonces, con la opción R mayúscula, lo que estamos haciendo es tratar de identificarlos a los mismos para pues que incluya o no en la búsqueda, ¿ya? Entonces, lo normal es que utilicemos este, sin embargo, ¿ya? Yo la verdad creo que este lo han incorporado recién, no recordaba que tenía las dos. Normalmente yo trabajo con este, porque normalmente uno cuando hace la búsqueda lo hace en los ficheros, nada más que están específicamente en esa ruta. Ahora aquí lo que dice es, siguiendo los accesos directos únicamente si están en la línea de comando, ¿sí? Note que si no, if no file operansky, si no está dado el operador del archivo, el egrep busca en el archivo de trabajo, ¿sí? Y esto ya sería equivalente a -d, en la opción -d, ¿sí? En este caso. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar la opción R recursiva, que es la que hace un tratamiento de todos los ficheros y carpetas, que es lo que ahorita nosotros estamos necesitando, ¿sí? Ahora acá todavía no le encuentro mucho la diferencia. Deference recursive, y aquí recursive, follow all symbolic link and like -r. Unlike significa que no sea igual a -r, pero todavía es como que aquí te está diciendo distinto a la opción -r recursiva, ¿sí? Hasta donde yo entiendo, la R mayúscula agarra y toma a los symbolic link siempre, porque aquí dice que también incluye, en pocas palabras, a todos los accesos directos o los symbolic links. Por lo tanto, es diferente a la R minúscula, dice, ¿no? Ok, entonces vamos a usar la -r. Vamos a armar ahora el comando. Está en inglés, bueno, yo no lo puedo traducir. Normalmente yo lo leo y lo reinterpreto a partir de esa lectura que he hecho. Pasa que al traducir te confundes porque si no entiendes una palabra, ahí es donde te cortas, ¿no? No puedes avanzar. Yo trabajo más bien por scanning, si quiere decir, trato de agarrar la idea principal de la frase y trato de desglosar el significado. Y si es muy complicado, lo que hago es pruebas en la shell para estar segura del efecto que tiene la opción del comando. Eso es lo que yo hago, ¿ok? Entonces ahora voy a usar esto. Dice, usé el comando, la opción, el patrón de búsqueda y luego en qué archivos va a buscar. ¿Okay? Ya lo tengo el comando. Entonces voy a ir al enunciado y dice, ¿no? Egrep, buscar, ¿sí? Yo lo voy a leer para ustedes, ¿sí? Buscar la palabra tarea en todos los archivos TXT del directorio home, ¿sí? Entonces, egrep, la palabra tarea en todos los archivos del directorio home, entonces le voy a decir que le haga la búsqueda recursiva, ¿sí? La opción, ¿sí? Y luego le voy a decir lo que yo quiero que busque es tarea, lo pillo a la doble comilla, ahí está. Buscar recursivamente la palabra tarea, ahora hay que decirle dónde lo va a buscar. Y el ejercicio decía que lo busque en el directorio home del usuario. Entonces, ¿cómo le doy el directorio home? Barra, yo soy el usuario estudiante, entonces eso equivale a la pestañita, ¿sí? Luego barrita, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Buscar recursivamente la palabra tarea dentro de mi directorio home en todos los archivos TXT. Ahí va, asterisco.txt. ¿Sí? Entonces ahí está un intento de ejecutar el comando. Como no tengo archivos TXT, no me ha salido nada, ¿sí? No he encontrado esa palabra. Entonces voy a tratar de buscar algo que yo sé que está escrito por ahí. Por ejemplo, ls. Ahí está. Entonces fíjate que he cambiado la palabra buscar para mostrarles que sí está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, acá le dije que busque la palabra ls en todos los ficheros del directorio home. Y acá mira lo que he encontrado. En el archivo
prac.txt o proc.txt ha encontrado la palabra ls. ¿Sí? Ahí está mostrándome con rojito donde lo ha encontrado. Fíjense, cada vez que encuentro me está mostrando. ¿En qué archivos? En el archivo que está acá listado, en este caso proc.txt. ¿Ok? Entonces el comando sí está haciendo lo que se espera que se haga. ¿Listo? Ahora el tema de recursivo acá no se nota porque no tengo subdirectorios adentro de esta carpeta estudiante, pero si hubiera subdirectorios seguramente que igual los va a detectar y los va a mostrar. ¿Listo? Entonces la respuesta sería esa. Entonces no lo pude probar exacto porque no tenía ficheros donde exista esa palabra, ¿sí? Pero he podido verificar cómo armar, ¿sí? grep, entonces, -r, la palabra era tarea. La palabra era tarea y lo tenía que buscar en Home Estudiante, que también lo puedes poner así, o le puedes poner la pestaña y los archivos en los cuales tenía que buscar era el asterisco.txt. Esa sería la respuesta. Mínimamente hoy ustedes deberían saberse los comandos. Decirme grep, ls, mb, ps. Esa era la prueba de hoy. Hoy hubieran aprobado diciéndome simplemente qué comando resolvía el problema. Si no saben el comando, no van a poder avanzar en el examen. Hay más preguntas de este estilo en el examen, donde te están dando un enunciado y lo primero que tú tienes que identificar es el comando, ¿sí? Luego de identificar el comando, tienes que hacer un man, ¿sí? Del comando, ¿no? Para que el man te ayude a trabajar con ese comando, ¿sí? Buscar la ayuda, interpretar la sintaxis y ejecutarlo. O sea, no es largo, pero hay que hacer esos pasos. Bien. Luego acá tienes, bueno, esto ya está más fácil, ¿no? Dice crear los siguientes ficheros y carpetas. Esto ya lo hemos hecho muchas veces, se los dejo para ustedes, ¿ya? Hay que crear los comandos para crear las carpetas y los ficheros como está indicando ese directorio, ¿sí? Entonces esto como ya se hizo muchas veces, lo dejo para ustedes porque ya puede también. ¿Lo puede cambiar su pantalla, por favor? Está congelado. Ah, está en la máquina virtual, aquí. Sí, entonces es el último ejercicio que les comentaba. Pues hay que crear el sistema de archivos en el directorio Home, partiendo desde Opera 1, y bueno, ahí están varios subdirectorios. Por si acaso, los ficheros son los que terminan con un punto y 3 letras, ¿sí? Todo archivo que termina con punto y 3 letras es su directorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que hoy lo cerremos acá. ¿No hay preguntas? Por favorcito, ¿lo puede subir un poquito La pantalla, bajar o subir. La 15, sí, por favor. Oh, la 15, la otra es la 16. La 15 y la otra es la 16, que es pues simplemente crear esta estructura de archivos con mkdir las carpetas. No se olviden, aquí van a usar mkdir y van a utilizar touch, ¿no? mkdir, eso es un comando. Y el otro es touch, ¿sí? Y para revisar si está bien todo, seguramente van a hacer un tree menos F, ¿no? Un tree simplemente es suficiente. Aquí no hay ficheros ocultos, pero miren, para que practiquen, les voy a poner este oculto. El Q le voy a poner oculto, ¿sí? Le voy a poner bastante vistoso para que no digan que no lo vieron. Ahí está. El Q es un archivo oculto, ¿sí? Y para que el tree te muestre el archivo oculto, usamos la opción "-a", ¿sí? Tree "-a". Pues ahí están los 3 comandos que vas a necesitar para ese ejercicio. Entonces ahí se los dejo y para que los recuerden. El ls les sirve también, pero el tree "-a" hace un trabajo más rápido para nosotros porque nos muestra en pantalla algo similar a esto y podemos ver si son o no pues similares. Y la opción "-a" es para que nos muestre este archivo que está oculto, porque si no le ponen el "-a", no va a salir este archivo oculto en el listado. ¿Listo? Entonces ahí estaría ya el 15 y el 16. Ya, ahí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces igual el archivo lo voy a grabar junto con el video. En la descripción del video va a estar este archivo para que ustedes puedan repasar.
yo creo que es súper importante que hagan su resumen de comandos, ¿ya? Ustedes tienen que saber qué comando hace qué cosa y de memoria, porque si no el enunciado no le van a entender, ¿listo? Ahora en el examen puede ser que haya un enunciado ambiguo, en el sentido de que yo le entiendo y para mí está bien, pero tal vez hay una palabra que tú no comprendas. Puedes pedir esclarecer. ¿Cómo interpreto esto? Se puede decir. Entonces yo te lo explico y pues ahí ya lo harías. Pero no te voy a decir qué comando ni nada, ¿no? Te voy a explicar o esclarecer nada más la pregunta, ¿ya? Entonces eso pueden hacer durante el examen. Bien, chicos, entonces ya con esto concluiríamos lo de hoy. Ingeniera, una preguntita, ¿el examen qué día sería? Con ustedes es el día lunes. En nuestro horario de clases es, déjenme recordar, 8:30, ¿verdad? De 8:30 en adelante, 1 hora, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Nada. Bueno, entonces nos vemos el lunes, jóvenes. Entonces, su primer paso es hacerse su lista de comandos con la descripción. Su segundo paso, empezar a practicar el práctico, sí o sí tienes que saberlo resolver, ¿ya? Repasen estos ejercicios que lo pueden descargar de la lista del video, ¿sí? En la descripción va a estar adjunto, entonces ustedes lo descargan de ahí y con eso ya, pues yo creo que estarían preparados para el día del examen, ¿ya? Pasen buenas noches, hasta luego, jóvenes, nos vemos. Bueno, ingeniera, muchas gracias. Gracias a ustedes.